En el año 721 a.C. Asiria avanzó desde el norte, tomó el reino de Israel y llevó al cautiverio a las 10 tribus. De allí se perdieron en la historia. Asiria, nombre derivado de Asur, la máxima deidad en el panteón de los dioses asirios, se levantaba en la llanura de la Mesopotamia. Estaba rodeada al oeste por el desierto de Siria, al sur por Babilonia y al norte y este por los montes persas y urarcianos. Esta región es hoy día, en su mayor extensión, la nación de Irak. Es posible que los primeros habitantes hayan sido los subareanos y los sumerios. 3000 años se llegaron los semitas, quienes, con el correr del tiempo, se mezclaron con los habitantes de la región. Los asirios adoptaron el lenguaje y las artes de Sumeria, pero los modificaron posteriormente hasta que se asemejaron casi totalmente a los de Babilonia. Su forma de ser, no obstante, les impidió ceder a las costumbres poco viriles de los hombres de Babilonia. Por principio eran una raza de guerreros. Se los veía con fuertes músculos y valor, con cabellera y barba abundantes, de pie firme y determinado, bien plantados en sus monumentos, y cruzando con pasos gigantescos el mundo oriental del Mediterráneo. Su historia es una historia de reyes y esclavos, guerras y conquistas, sangrientas victorias y repentina derrota. El surgimiento de Asiria como una potencia formidable en el cercano oriente se debió en gran medida a los fuertes reyes que ampliaron sus fronteras y subyugaron a otras naciones como tributarias. Asiria llegó a ser una nación independiente entre 1813 y 1781 a.C., bajo el cetro de Samsi-Adad. Otros poderosos reyes que dejaron su huella en la historia asiria incluyen a Tiglat-Pileseri, 1115 a 1077 a.C., Asurnasirpal II, 883 a 859 a.C., Salmanasar III, 858 a 824 a.C., Sansi-Adad V, 824 a 811 a.C., Tiglat-Pileser III, 744 a 727 a.C., Salmanasar V, 726 a 722 a.C., Sargón II, 721 a 705 a.C., Sennacherib, 704 a 681 a.C., Esaradón, 680 a 669 a.C., y Asurbanipal, 668 a 627 a.C. Bajo el mandato de estos reyes, Asiria alcanzó su mayor poder, controlando la zona que incluía no solamente a Asiria sino también a Babilonia, Armenia, Media, Palestina, Siria, Fenicia, Sumeria, Elam y Egipto. Este imperio sin duda fue la organización administrativa más extensa que hasta entonces se había visto en el Mediterráneo o en el cercano Oriente. Solamente Hammurabi y Thutmose III se habían aproximado a tanto, y Persia fue el único que la igualaría antes del surgimiento de Alejandro. La parte vital del gobierno asirio era su ejército, y la guerra era una ciencia para sus caudillos. La infantería, los carros, la caballería, introducida por Asurnasirpal para ayudar a la infantería y a los carros, los zapadores, expertos en fortificaciones, las armaduras de metal, las máquinas de sitio y los arietes, máquinas para derribar muros y puertas, todo ello fue perfeccionado por los asirios. La estrategia y la táctica también eran bien comprendidas por los oficiales de las fuerzas asirias. Pero no fue solamente la eficacia asiria en la ciencia de la guerra lo que engendraba el terror en el corazón de los habitantes del cercano Oriente, sino también el hecho de que los asirios eran salvajes y brutales. Por lo general toda ciudad vencida era asolada y quemada hasta los cimientos, y la zona era deliberadamente barrida, incluso se cortaban todos sus árboles. Se aseguraba la lealtad de las tropas repartiéndoles gran parte del botín. Debido a la costumbre que imperaba en el cercano Oriente de que todos los cautivos eran hechos esclavos o se les mataba, peleaban con más furor. A los soldados se les recompensaban por toda cabeza que traían del campo de batalla,
de manera que luego de la victoria era común decapitar a todos los enemigos caídos. A menudo a los prisioneros, que hubieran podido consumir buena parte de las provisiones en una campaña prolongada, representando además un peligro y molestia en la retaguardia, se les asesinaban después de la batalla. Se arrodillaban dando la espalda a sus captores, quienes les golpeaban en la cabeza con grandes mazos o los decapitaban con machetes. Los escribas se hacían presentes para contar el número de prisioneros tomados y muertos por cada soldado, y repartían el botín de acuerdo con las estadísticas. El rey, si el tiempo lo permitía, presidía la matanza. Los nobles de entre los vencidos recibían un tratamiento especial, se les cortaban las orejas, la nariz, las manos y los pies, o eran arrojados al vacío desde torres altas, o, junto con los hijos, eran decapitados o eran asados vivos sobre un fuego lento. En todas las fases de la vida asiria encontramos una severidad patriarcal natural para una nación que vivía de la conquista y en todo sentido al borde de la barbarie. Así como los romanos en sus victorias tomaron miles de prisioneros para someterlos a una esclavitud perpetua, y a otros los arrastraron al circo máximo de Roma para ser despedazados por animales hambrientos. Del mismo modo los asirios parecían encontrar satisfacción, o una enseñanza necesaria para sus hijos, en la tortura de los cautivos, en cegar a los hijos en presencia de los padres, en desollarlos vivos, en asarlos en hornos, en encadenarlos en jaulas para diversión del populacho, y luego terminar ejecutando a los sobrevivientes. Assur-nasirpal cuenta como a todos los jefes que se rebelaron, los desollé vivos y con su piel cubrí el pilar, a otros los encerré dentro de los muros, a otros empalé sobre estacas, y a otros hice atar a estacas alrededor del pilar. En cuanto a los capitanes y oficiales reales que se habían rebelado, les corté los miembros. Assurbanipal se vanagloriaba de haber quemado con fuego a 3000 cautivos y no haber dejado ni uno vivo para que sirviera de rehén. Otra de sus inscripciones dice: estos guerreros que habían pecado contra Asur y se habían complotado contra mí, de sus bocas hostiles arranqué las lenguas y completé su destrucción. En cuanto a otros que quedaron vivos, los ofrecí como sacrificio funerario, sus miembros lacerados he dado a los perros, a los cerdos, a los lobos. Haciendo esto he alegrado el corazón de los grandes dioses. Otro monarca instruyó a sus artesanos a grabar sobre los ladrillos estas expresiones con lo que esperaba ganar la admiración de la posteridad: mis carros de guerra destrozan tanto a hombres como a bestias. Los monumentos que he levantado se componen de cadáveres humanos de los cuales he cortado la cabeza y los miembros. Corté las manos de todos los que capturé vivos. Los bajorrelieves de Nínive muestran a los hombres siendo empalados o desollados, o en el acto de arrancárseles la lengua. Uno muestra a un rey sacándoles los ojos a los prisioneros con una lanza mientras les mantenía quieta la cabeza mediante una cuerda que les atravesaba los labios. El profeta Isaías advirtió a Israel que si no se arrepentía, el Señor emplearía a Asiria como vara de mi furor. Asiria estaba en el apogeo de su poder y la reputación que tenían por el terror que sembraban a su paso y su brutalidad debían haber sido suficientes para hacer que Israel volviera a su Dios, pero no quisieron escuchar. Durante el reinado de Tiglat-Pileser II, Asiria comenzó a consolidar su poder en la parte occidental del imperio. Aproximadamente en el año 738 a.C., demandó y recibió tributo de Damasco, capital de Siria, y de Samaria, capital de Israel. Pero 4 años más tarde, los dos estados sirios se rebelaron, y una vez más Tiglat-Pileser avanzó. Damasco fue conquistada así como también parte del territorio del Reino del Norte, y el pueblo fue llevado al cautiverio. Parece haber sido Tiglat-Pileser quien inició las deportaciones a gran escala entre los pueblos conquistados. Al deportar a todo el pueblo conquistado a una tierra extraña, Tiglat-Pileser esperaba romper su unidad y destruir su identidad nacional. La práctica de las grandes deportaciones continuó con Salmanasar y posteriormente con Sargón II, sucesores de Tiglat-Pileser, quienes también desempeñaron un importante papel en la historia del Reino de Israel, o Reino del Norte.
Por causa del levantamiento de Oseas, rey de Israel, Salmanasar puso sitio a Samaria, capital del reino del norte. El sitio se prolongó 3 años, tiempo en el que murió Salmanasar y fue sucedido por Sargón II. Este finalmente destruyó a Samaria y llevó cautivos a los sobrevivientes hasta el territorio de Asiria, dando fin así a la historia de Israel en el Antiguo Testamento y preparando el escenario para la desaparición de las 10 tribus. No mucho tiempo después de la destrucción del reino del norte, Israel, el del sur, Judá, también se vio amenazado por la destrucción por parte de Asiria. Sennacherib, sucesor de Sargón II, atacó a Judá durante el reinado del rey Ezequías y destruyó la mayoría de sus ciudades principales. Mediante la intervención del Señor, sin embargo, Sennacherib no pudo tomar a Jerusalén. Habiendo fracasado en la conquista de Judá, Sennacherib volvió a su hogar, Nínive, en aquel entonces capital de Asiria. Nínive, ciudad en la que Jonás había predicado el arrepentimiento, fue la última capital del imperio asirio. Asur y Calá fueron las 2 primeras. Sennacherib reconstruyó la ciudad, fortaleció sus murallas y construyó un sistema de canales para el agua. Pero Sofonías y Nahum profetizaron que Nínive sería destruida. La destrucción de Nínive en el año 612 a.C. dio cumplimiento a las palabras de estos 2 profetas del Antiguo Testamento. El imperio asirio también fue destruido, en parte, porque tal como lo hizo notar Durant, las cualidades físicas y de carácter, que habían contribuido a hacer que los ejércitos asirios fueran invencibles, se habían debilitado a causa de las mismas victorias que habían tenido. En cada una habían muerto los más fuertes y más bravíos, en tanto que los débiles y cautos sobrevivían para multiplicar su raza. Fue un procedimiento de retroceso genético que posiblemente fomentó a la civilización al eliminar a los individuos más brutales, pero debilitó la base biológica sobre la cual Asiria había subido al poder. La extensión de sus conquistas había ayudado a debilitarla como nación. No solamente habían despoblado sus campos para alimentar al insaciable Marte, el dios de la guerra, sino que habían llevado cautivos a Asiria a millones de hombres y mujeres de otros pueblos, quienes, al multiplicarse en grandes cantidades, destruyeron toda unidad nacional de carácter y sangre, y llegaron a ser, por causa de sus grandes números, una fuerza hostil y desintegrante en el seno de sus conquistadores. Más y más estos hombres de otras tierras se fueron infiltrando en el ejército mismo, en tanto que los merodeadores semibárbaros acosaban por todos lados, y el ejército gastaba los recursos del país en la defensa interminable de sus débiles fronteras. Finalmente, bajo el mando de Nabopolassar, los caldeos y los babilonios expulsaron a los asirios de Babilonia en el año 625 a.C. Entonces los medos se unieron con los babilonios y capturaron a Asur en el año 614 a.C. 2 años después, Nínive, capital de Asiria, cayó. Con la destrucción de Asiria, Babilonia llegó a ser el imperio del cercano oriente al que todos los países temían y pagaban tributo. No se sabe cuánto tiempo el pueblo de Israel permaneció cautivo en Asiria después que fue llevado por Sargón II. Es probable que muchos aceptaran la vida y cultura de sus captores y perdieran su identidad. Habían ido al cautiverio por causa de su extrema maldad, de manera que no es de sorprenderse que aceptaran la cultura pagana de los asirios. Uno de los libros apócrifos informa que un grupo de cautivos reconoció que su cautiverio era el resultado de su propia maldad y, arrepentido, buscó al Señor. El Señor escuchó sus lamentos y los llevó hacia los países del norte. En otro de los libros apócrifos, Esdras describió la siguiente visión que recibió del Señor: aconsejáronse empero entre sí que se apartarían de la multitud de los paganos e irían a una tierra más lejana, donde jamás ha morado hombre alguno, a fin de guardar allí sus estatutos que nunca observaron en su propio país. Y entraron en el paso estrecho de Eufrates. Porque el Altísimo entonces les manifestó señales y detuvo las fuentes de las aguas hasta que pasaron. Emprendieron,
pues, una larga jornada por el país, aún de año y medio, y esa región se llama Arzaret. Y allí morarán hasta los postreros tiempos, y cuando vengan de nuevo, el Altísimo volverá a detener las fuentes del río para que pasen. Determinaron irse a una región, jamás habitada por hombres, a fin de estar libres de toda influencia contaminadora. Tal lugar podría hallarse solamente hacia el norte. El sur de Asia era ya el centro de una civilización comparativamente antigua. Egipto florecía en el norte de África, y los pueblos que serían los futuros amos del mundo estaban poblando rápidamente el sur de Europa. De manera que no tenían más alternativa que volver sus caras hacia el norte. La primera parte de su viaje no fue, sin embargo, hacia el norte, pues según la relación de Esdras, parece que primeramente viajaron hacia su antiguo hogar. Es posible que originalmente emprendieran la marcha con la intención de volver allí, y probablemente a fin de desorientar a los asirios, iniciaron el viaje como si fueran a volver a Canaán. Pero cuando hubieron pasado el Eufrates y se hallaron a salvo de las huestes de los ruedos y persas, entonces dirigieron sus pasos hacia la estrella polar. El relato de Esdras es respaldado por lo que el Señor enseñó a los nefitas, pues les dijo que el Padre ha conducido fuera de su tierra a las tribus perdidas. La explicación considera las numerosas profecías que indican que cuando las 10 tribus perdidas regresen, lo harán saliendo del norte. No se sabe a dónde fueron, y este hecho ha creado muchas especulaciones en cuanto a su paradero actual. El Señor no ha considerado propicio revelar el lugar donde se encuentran, y mientras no lo haga, es inútil tratar de identificar ese lugar. Ciertos detalles en cuanto a este grupo han sido revelados mediante las escrituras modernas y los escritos de los profetas vivientes. Comentaremos los mismos a continuación. Los profetas de la antigüedad vieron que en la última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se produciría un recogimiento y restauración de la casa de Israel. Aunque el cuerpo principal de las 10 tribus está perdido, hay representantes de las 12 tribus esparcidos por la tierra. Esto se puede explicar en la forma siguiente. Cuando Asiria atacó el reino del norte, muchos huyeron a la seguridad que ofrecía el reino del sur. Cuando el Señor sacó a Israel de Asiria, algunos quedaron allí. En su viaje hacia el norte, algunas personas se establecieron en las regiones por donde iban pasando, muchas tal vez se diseminaron por Europa y Asia. De vez en cuando el Señor ha llevado grupos de israelitas a otras regiones de la tierra, los nefitas y los mulequitas eran 2 de esos grupos. Una de las parábolas más interesantes y significativas es la que fue revelada a Cenós y que encontramos en el capítulo 5 del libro de Jacob. Es una parábola sobre la dispersión de Israel. Si tuviéramos la clave completa de la interpretación, podríamos saber en detalle la forma en la que Israel fue trasplantada a todas partes de la tierra. Las escrituras enseñan que integrantes de todas las tribus de Israel fueron esparcidos entre las naciones de la tierra y que en los últimos días serán recogidos de entre estas naciones y de los 4 cabos de la tierra. Aquellos conocidos como las 10 tribus perdidas retornarán en masa viniendo de los países del norte. Claramente predice la época en que los profetas que se encuentren entre estas tribus conducirán al pueblo en su camino de regreso en una demostración de poder grande y maravillosa. Jeremías prometió que este acontecimiento sería tan maravilloso que Dios ya no sería llamado el Señor que sacó a Israel de Egipto, sino el Señor que trajo de la tierra del norte a los hijos de Israel. La época señalada será cuando las tribus perdidas de Israel regresen a Sión para recibir sus bendiciones de manos de Efraín. Las tribus perdidas, así como todos los demás que quieran ser contados entre la casa de Israel para recibir las bendiciones del sacerdocio, deben venir a Efraín, el que tiene las bendiciones de primogenitura. Cuando las 10 tribus regresen, vendrán a Efraín para recibir el sacerdocio así como sus investiduras y sellamientos. Dios tiene la determinación de levantar profetas entre aquel pueblo, pero no les otorgará la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. La plenitud será reservada para serles dada después que venga a Sión.